dice que en La Plata hubo un atentado con compañeros, contra compañeros, y firmaban la AAA, pero bueno. Firmaron la AAA. Ya lo hicieron con Juan José López. Así que, bueno. Vamos con Saúl. Bueno, a ver. Si puedo ordenar. Perdón, yo tengo acá a Saúl, a Carlos, a Richard y a Jorge Maca. Adelante. A ver. Esto que se expuso acá tiene tres aspectos. Uno teórico, uno político y uno económico. Evidentemente, todos por los que intervinimos, o en el caso explícito de Raúl, la preocupación central es cómo se superará esta etapa y en qué momento y cuándo. Yo creo que, respetando el esfuerzo que hizo Roberto al hacer toda la exposición, se olvidó de un problema muy importante. Los únicos que tuvieron una revolución triunfante fueron los bolcheviques. Vos no lo mencionaste eso. O sea, que si acá estuviera sentado a ver Resnick, vos que le decís delirante, como podría decirlo yo también, pero con otros argumentos, ¿qué vamos a ponernos a estudiar? Lo que escriben los socialdemócratas si ganan las elecciones y después en el trabajo del capitalismo. Eso no te ayuda para nada, no te sirve para nada. Yo creo que yo no pierdo un minuto, trato de escuchar lo que me dicen, pero leer, perder 2 horas de mi vida para leer una pelotudez de esa que después cuando llegan al gobierno. Entonces, los únicos que tuvieron la revolución triunfante fueron los bolcheviques, que se pierde, que llámenle por la revolución traicionada, pongan el nombre que quieran. Entonces, claro, el tema más difícil es cuál es la construcción, que es la que nos preocupa, por lo menos me preocupa a mí, después de 20 y pico años militante, cómo aportamos un granito así chiquito a la construcción de algo distinto, llámele la tercera vía, llámele como quiera. Y creo que el elemento que le falta a Roberto es ese que es fundamental. Y yo digo lo siguiente, voy a contar esto de mi vida personal que tiene que ver con lo político. El gran defecto de los trotskistas, yo no discutiría con ellos en el término delirante o no delirante. A ver, la política y la economía, y me quiero referir a la Argentina, la que todos conocemos, la conocimos como militantes y factores conscientes, es, por ejemplo, con el 1 a 1, en la época de Menem, no se podía hacer política económica, no podía devaluar lo que le pasa al euro en Europa, lo que le pasa a Grecia, país muy pequeño respecto a la política de Alemania. Cuando vos decís todos los burgueses son iguales, está haciendo lo mismo, no podés hacer política, que es lo que hacen los grupos trotskistas, y por eso fracasan. No por una consigna más, un punto más del programa del PTS, de política obrera, del Partido Obrero, o del MST o de quien fuera. Entonces, yo que venía de militar fácilmente 15 años, lo conozco a Jorge Mácar. Y se empieza a abrir un abanico de pensamientos que antes de eso estaba cerrado porque cualquier cosa que vos plantearas estabas introduciendo el reformismo por la ventana. ¿Sí? Entonces, ¿qué política pueden hacer los trotskistas, que para mí son los únicos, no los socialdemócratas, que son unos hijos de puta traidores, que siempre han entregado todo? ¿Cuál es la política que se debería hacer? Y ese es el grave drama que aterrizamos. Si vos le decís, la propaganda política es literatura, y en la literatura vos escribís lo que a vos te conviene escribir, ¿no es cierto? Doy el ejemplo. Yo, estudiante universitario, en mi época se discutía con gran predominio del PC, ¿no es cierto?, que la revolución se hacía en varias etapas. La etapa de la burguesía progresista y después la etapa del proletariado. Se escribieron ríos de tinta de la convivencia económica de la burguesía con el sector latifundista, etcétera, etcétera, etcétera. Y el radicalismo se rompe.
y se forma una corriente de izquierda, que era la que planteaba una política de esa característica, pero no del enfeudamiento a la burguesía como hacía el PC, sino de unidad de enfrentamiento. ¿La UCRI decís? Lisiaga, San Martino... Lisiaga estaba dentro de la UCRI, San Martino estaba en el... Después se formó un grupo que estaba la hija de él, ¿no es cierto? Yo ahí habré durado 6 meses, y entro a política obrera casi en forma inmediata. Entonces yo digo, acá el grave problema es que todos los que escriben son todos unos cagadores, traidores de la peor calaña, llamarle Mitterrand, llamarle Chenchera, llamarle Zapatero, que escriben un montón de cosas y después cuando van al gobierno te hacen el trabajo del capitalismo. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Está bien el análisis económico, Roberto, sobre los bancos, todo eso está fenómeno. Si las enfermeras colmean o no colmean. Es parte de la resaca y de la cloaca capitalista. Es parte de la teoría política. Claro. Claro. Entonces, yo creo que la muerte de Moreno produce un punto de inflexión en el trotskismo argentino, que era uno de los más importantes a nivel mundial. Y bueno, ¿quién toma la manija? Pequeños burocratitos, porque ni siquiera tenían el cartel de burócratas en serio, que llegaran a la dirección del partido con la incapacidad de elaborar una sola línea política, y que llegaba a la dirección del partido a ver quién tenía más simpatizantes y quién vendía más periódicos. Entonces, el drama que vivimos, que yo veo, porque digo, ¿cuál es el sustrato último de la cuestión? Y me empecé a recordar que nos quedamos, Lagarde, yo y la hija y un viejo militante gráfico, nos echaron a los 4, porque nos oponíamos a esa política. Y a mí me dicen, ¿te animás a empezar a construir un grupo nuevo? Ese grupo se llamó Grupo de Opinión Proletaria. Le dije sí, pero con una condición. No todos los burgueses son iguales. Sí, me dijeron que sí. A los 6 meses eran todos iguales. Eran todos iguales. Ahora la burguesía no se enteró que era igual, ¿no? La burguesía... Claro, ahora, evidentemente, cambiaron la palabra proletariado por trabajadores, ¿no es cierto? Es un aspecto más amplio, la sociedad cambió, ¿no es cierto? Pero si yo veo que hay alguien que entienda algo de esto, de esa gente, cosa que es casi misión imposible, empezás a transitar un camino pequeño, modesto, como para decir, bueno, empecemos a discutir, a ver cuáles son las perspectivas que nos depara el futuro. Bueno, yo quería decir eso porque me preocupó al informe le faltaba eso, lo vio sentado acá, imagino sentado acá Resnick, y yo no le diría, capaz que Raúl tampoco le diría que es un delirante por respeto. ¿Vos te lo decís? Yo creo que no. Yo creo que no. La sombra de René recorre la... Yo creo que no. Un espíritu recorre Europa, fantasma recorre Europa, es rico. Dejalo decir algo, te toca a vos. Sí, me toca a mí. Aguarda. Entonces termino. Si me permite, lo digo. Le dejamos decir una anécdota a Raúl, pero solamente a Raúl. Sí, en el año 93 caminamos con el gordo Jorge por Cayó el Corriente y se escucha a Pablo Reguín diciendo en un acto del Partido Obrero: el capitalismo se derrumba, el capitalismo se derrumba. Entonces yo le dije a Jorge, vamos no antes que nos caiga un escombro encima. A un tipo capaz de decir el capitalismo se derrumba frente a cualquier cosa. Yo le digo delirante. Pero escúchame, a mí, cuando se cae el muro, me dicen, ahora sí van a reverdecer las verdaderas tradiciones de León Trotsky y del bolchevismo. Sí. Bueno, nada más. Estás autorizado, Carlos. El sobre supremo te autoriza, dale. Yo estoy de acuerdo con el informe de Roberto, a diferencia de mi compañero, me pareció un informe muy bueno. Y creo que nosotros no tenemos que analizar considerar con mucha suficiencia
los éxitos y fracasos de las distintas corrientes que actúan dentro del socialismo, en las márgenes del socialismo o en el comunismo, sino tratar de sacar conclusiones que nos sean útiles, porque por más que nosotros digamos tal gente son unos traidores, o como decía Raúl, la historia del fin de la ideología de su cuento chino, esa gente tenía el poder en este momento en el mundo capitalista. Y contra eso tenemos que enfrentarnos y tratar de analizar qué hay de cierto en todas esas cosas que plantean, que hay de mentira, y realmente en el campo de la socialdemocracia europea hay por un lado una perversión muy grande, considerando que de ahí surgió el socialismo científico, así llamado. Tengo mis reservas con respecto a la pretensión de cientificidad de una teoría, pero bueno, de ahí partió los primeros intentos por llegar a una sociedad socialista, y a lo largo de una serie de experiencias, sobre todo experiencias negativas y variaciones que fue experimentando esa concepción, digamos, hoy a las cosas que analizamos ahora. Dentro de las cuales yo creo que hay mucho que analizar. Pero nosotros, hay una que estoy seguro que tenemos que analizar porque nos afecta mucho, me parece a mí, que es el problema del sujeto. Yo creo que en el caso de los objetivos, o sea, la capacidad o incapacidad por parte de los demócratas de plantearse una alternativa al capitalismo, hay mucho que cuestionar en los nuevos aportes postmodernistas, etc. Yo sigo pensando que hay que buscar una alternativa, pero es una cuestión que dura de roer. Pero lo que pienso que es urgente considerar una revisión de lo que se había planteado originariamente el marxismo, es en esto de los sujetos. Porque no existe, en realidad nunca existió para mí un proletariado revolucionario como lo imaginaron los primeros políticos socialistas. Y la izquierda siguió hablando de la clase obrera contra la burguesía como si fueran sujetos actuantes, y más bien son sujetos imputados, partidos que asumen la conciencia histórica de la clase obrera, cuyos intereses la llevan a luchar por el socialismo. Esos partidos la asumen y se escribe sobre eso como si fuera la lucha de la clase obrera. No son la lucha de la clase obrera, son la lucha de partidos que están integrados por algunos obreros, muchos intelectuales, estudiantes, todos muy respetables, porque yo no tengo una concepción clasista, pero es una deformación de la historia de nuestra propia realidad hacer una caracterización clasista de esos partidos. Y yo creo que en el caso de América Latina y sobre todo de nuestro país, donde se da la circunstancia que mencionó Roberto, que es muy dramática, de que en esta parte del mundo es donde aparece una resistencia con posibilidades de enfrentar al imperio, frente al cual están rendidas todas las socialdemocracias europeas. Acá hay activos de una cosa distinta. Bueno, y esos activos se dan justamente a través de sujetos sociales que no son la clase obrera, donde los obreros forman parte importante. En una época se hablaba de la columna vertebral del peronismo. Yo creo que esa época ya pasó, ni siquiera dentro del peronismo se puede hablar de que hay una columna vertebral obrera, y en los partidos o en las corrientes socialistas tampoco. Yo creo que las fuerzas que impulsen una alternativa son fuerzas heterogéneas, donde hay clase obrera, clase media, cuenta propista, marginado, desocupado. Y en particular con respecto a la clase media me da realmente, me provoca bastante fastidio que muchos compañeros hablan muy despectivamente de la clase media como si ellos fueran los representantes del proletariado, porque tienen la conciencia socialista. Entonces se creen obreros y hablan de la clase media como si fueran esos snobs que hay en Buenos Aires. Y nosotros, gran parte de nosotros, no todos por suerte,
también hay obreros que han asumido esa concepción, pero somos muchos, gran parte de nosotros somos clase media también. Entonces, la cuestión clasista, yo creo que hay que reconsiderar. Conduce muchos errores también, pero el concepto de pueblo es más difuso, pero yo creo que más abarcativo de una heterogeneidad capaz de formar, reconfigurar un sujeto resistente, que ya lo está configurando. Creo que hay que analizar y fortalecer la tendencia de ese sujeto a construir alternativas. No tengo muy claras cuáles son las alternativas, pero de ahí pueden salir, y no de un planteo forzadamente clasista del asunto. Y no sé, tal vez no sea socialismo exactamente como lo considerábamos en un pasado, socialización de los medios de producción, parecía muy claro. Parece medio remoto ahora esa posibilidad, ojalá fuera posible, porque implicaría la abolición de las diferencias de clase, pero por lo menos una alternativa del capitalismo crudo y salvaje que produjo el neoliberalismo. Nada más. Sí. Siendo las 7:36, habla Jorge Matas. No, perdón, discúlpame, Richard. No tengo a Richard. No tengo a Richard. No se pelea. No, la descripción de la configuración del capital financiero lo hizo bien Roberto, pero quería ver cuál es el impacto sobre las relaciones sociales de esa configuración. Porque cuando vemos una de las características que tiene en el vínculo del capitalismo, ¿qué implica un esquema financiero, un esquema de generar plusvalor en el sistema financiero? En realidad simplemente lo que estoy haciendo es un compromiso de plusvalor a generar. ¿Sí? Estoy buscando que en el futuro voy a generar un plusvalor, pero también genera una situación de relación de presente, porque son salarios que pago en el presente. ¿Sí? Y una de las cosas que tiene de característica esta nueva relación del capitalismo financiero hacia adelante es que a los trabajadores les genera también una relación de consumo, un vínculo con el sistema financiero. De hecho, hoy, si decíamos, el proletariado, los trabajadores cambiaron en los años 50 porque no solo tenían para perder sus cadenas, como en el 48, sino sus cadenas audio, ahora además tienen para perder esa cadena audio, pero ellos quieren pagar el crédito. Quieren pagar el crédito de su cadena porque le dieron a presente a consumir una cadena audio que tienen que pagar en el futuro. ¿Sí? Y esto tiene que ver porque generalmente lo que están haciendo constantemente es que este presente que va saldando esas cuentas que se cometió en el futuro va funcionando, ¿no? Entonces cada uno en el sistema financiero apuesta a un futuro. Ese futuro que se convierta la economía casi en un casino, ¿no? Y en el casino, cuando juegas al póker, ¿de qué depende tu subsistencia? Ahí siempre ganan los ricos. De que tengas un poker viaje. Que tengas plata y que vayas ganando, pero de que tengas plata. Mucho. No, vos podés seguir jugando si tenés plata. O sea, si alguien te da que para qué juego, te quedas en la mesa. O sea, alguien te presta, vos jugás. Si ganás, te mantenés, y cuando vas a pensar, ¿verdad? Pero en algún momento tenés que mostrar las cartas. Es una... ¿cómo es? Perdón, a lo mejor no te escuché bien. ¿Cadena audio dijiste antes? Las cadenas audio. Sí, tu crédito, debes crédito, vos debes hoy, tenés que pagar. La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. No sabía que Se está diciendo los trabajadores hoy están adelantando entre 5 a 12 salarios para adelante, según el sistema de pagos que hagan. O 24, según ese es un cálculo promedio. Sí, en el centro, en Estados Unidos, Argentina hoy se está proliferando el sistema de tarjeta de crédito. Hoy se va a estar viendo los mecanismos de financiamiento que se están teniendo en los sectores populares, tienen mecanismos para entrar entre 3 o 4 meses para adelante su capacidad de consumo, con el sistema financiero, que en algún momento pagan, pero es un compromiso a 5 meses que tiene que trabajar para otro, porque en algún momento va a tener que valorizar. Siempre en el esquema de plusvalor, él tiene que ganar su salario y a la vez da un plusvalor para otro, para que funcione. ¿Cuándo deja de funcionar? Cuando no puede lograr este mecanismo de pago. Su tasa. Y además, claro, además esto ya viene del pensamiento económico. Olivera
Julio Olivera, un economista argentino acá, planteaba la situación de que, en realidad citaban a Silvio Gesell, ¿sí? Que lo cita también Keynes, que es un economista austro-argentino, el concepto de la contradicción que tiene el capitalismo, el proceso de producción y la tasa de interés. ¿Qué es? Cuando crece, la tasa de interés se baja. Y el problema que tiene es que cuando empieza a decrecer, la tasa de interés sube. Y esta contradicción genera los choques, ¿sí? Que no, genera una separación, y en el momento que jugando al póker, en el momento te demuestran las cartas. Ahí se define quién ganó y quién perdió. Generalmente, la relación, cuando se hace los saqueos contables, es favorable a la banca. Eso es indudable, porque probabilísticamente, bueno, en el tema del capitalismo, probabilísticamente la tasa de ganancia va hacia el capital. Y es quien va a intentar ganar. Cuento rápido una anécdota. Yo una vez estaba Astarita, que estaba muy serio, y yo estoy viendo y analizando, investigando cómo es el proceso en el cual la tasa de ganancias cae. Y le digo, pero si es evidente en el proceso, haces una derivada y la tendencia es negativa. Vos, pendejo de mierda, ¿cuántos compañeros dieron su vida por ese concepto? Y vos lo estabas analizando. No sé, bueno, yo simplemente vi que con una simple derivada sale, pero... ¿O es que los compañeros dieron la vida por la tasa de ganancia? Por comprender ese concepto, casi me caga trompada. Yo simplemente vi una situación que es bastante evidente, con la tendencia de acumulación. La tendencia fue el que dijo menchevismo, bolchevismo... Por eso. ¿Qué se puede esperar? Tasa de ganancia, tasa de T. El tema es que cuando se rompe el sistema financiero, ahí se empieza a ver quién ganó, quién perdió, y generalmente es favorable al capital. Eso es un mecanismo casi evidente. Pero se vuelve a jugar cuando alguien vuelve a financiar. La crisis de 2008, lo que hace Obama es que tiene la capacidad de emitir dólares, porque el único respaldo del dólar es Dios, ¿no? Cagados estamos los ateos, pero lo cierto es que emite, y eso es lo que hizo. Trasladó su crisis hacia afuera. El problema lo tiene Europa, que no tiene tiene una doble capacidad, no tiene capacidad para emitir, ni siquiera, y tiene que generar todo respaldo de emisión en un esquema o en el mercado internacional, o que alguien le preste, ¿sí? Ese es el dilema. Y si no lo consigue, ajustar, ¿sí? Hasta que aguante la sociedad. Ese es un tema más político que económico. Ante la sociedad no le aguante, o si hay un momento de crisis y salen del sistema de responsabilidades, hay dos mecanismos de solución, digamos. Obviamente siempre hay gente perdiendo en el medio. Uno es un actor que también es para analizar este proceso de crisis, cómo está jugando China y conjuntamente Brasil. China, porque en el sistema de este esquema en el cual España, Grecia le deben a Alemania, Alemania le debe a Estados Unidos le debe a China, China, si deja que el euro se cae, China también pierde. Entonces, si China vuelve a financiar, hace que todos sigan pagando, ¿no? Ese es casi un esquema de giro. Entonces, China podría ser un mecanismo en el cual, diga, sigamos jugando y ponga el dinero, y evite un mecanismo en el cual se siga profundizando la crisis, ya se ajustó. Situación que también puede morigerar eso en el mediano plazo, en que Estados Unidos digo, no, si China hace eso, también pierde cierta hegemonía sobre Europa. Lo cierto es que hasta ahora eso es un panorama complejo, y que no creo, digamos, que también otro puede salir, es el esquema de nos salimos del euro y replanteamos al default, que es lo que hizo Argentina en cierta medida, salir de la convertibilidad y defaultear. Argentina lo que agarró es los bonos que se vendían a $100 nominal, se compraban a $15 reales, 10 años después los pagó a $100 real y no pagó la tasa de interés que de esos bonos. Eso es lo que hizo la quita de Néstor Kirchner. Replantear, dar de nuevo y ver con qué nuevas reglas se puede jugar en este capitalismo. Pero por ahora, obviamente los sectores populares están perdiendo, no hay un sujeto social que replantee esto porque quiere volver a seguir jugando y apostando al mecanismo del endeudamiento, y en cierta medida la rueda gira y por ahora el socialismo está muy lejos, ¿no? Es una reflexión. Por unos días va a seguir lejos. Jorge García. Yo he seguido un conjunto de las discusiones que creo que es una de las más ricas que yo recuerdo en los últimos años dentro de este ámbito. Y no quiero hablar de cada uno de los detalles, que tendría que releerlos y volverlos a estudiar. Personalmente encuentro una gran simpatía con el posicionamiento que tuvo, con la posición que asumió sobre la caracterización del rol del capital financiero Roberto.
Pero quiero señalar 2 o 3 detalles de lectura general que escuché acá, porque soy vinculado a la filosofía, por casualidad, pero aunque sea por casualidad, quiero señalar algunos detalles. Muchas veces los temas teóricos como los temas políticos, etc., se mezclan mucho. Cuando yo llegué, gracias por recordar cuando había hablado cuando llegué de Europa hace ya casi 30 años, una de las primeras cosas que puse en cuestionamiento es la idea de que la organización política sigue con coherencia la construcción ideológica. Y yo lo cuestioné desde el vamos eso, sosteniendo que la construcción política no sigue el carril de las ideologías. Este es, yo diría, el error garrafal de lo que fue la construcción de la izquierda a lo largo del siglo XX. Es decir, creer que cada una de sus postulaciones, de sus postulados, era un fundamento científico. Toda la realidad. Es decir, más que eso, como si aquello que yo tengo que afirmar en política se puede deducir de un análisis científico. No, la decisión política me concierne en términos de decisión. Entonces, disfrazarlo bajo el manto de algo científico es negarse a reconocer la responsabilidad en el acontecimiento, y esto me parece que es fundamental. Acá hay un problema de reconocimiento de la responsabilidad que tiene la acción política, esto me parece que es central a este momento de la reflexión. Quiero aclarar que no todo Marx, no todo Lenin como políticos caían en esas estupideces, esto también es. Más vale un paso en el movimiento real que 300 programas, eran 100 programas, pero podemos decir 300 o 3000, es una frase de Marx que dio cuenta de un hecho que es esto. No se trata de tener el mejor programa, se trata de estar en el movimiento social que es capaz de llevar adelante esto. Esto me parece que es el tema central. Y esto es una práctica que efectivamente también existió dentro de la tradición. Digo porque no toda la tradición es nefasta, no todas las tradiciones fueron ilegítimas, ahí quiero tomar algo. Y segundo, es decir, toda la historia no es teleología. A veces yo le tengo un cierto miedo a lecturas teleológicas de la historia. Como estamos al final de la historia, todo el resto lo conocemos. Entonces podemos reconstruir desde el presente el conjunto del curso que hubiese sido mejor y necesario. Así ocurre en la ficción, no la historia. La realidad de la milanesa es que sin las luchas libradas a nombre de ideales utópicos que se libraron en el siglo XIX, se hizo posible ciertos avances relativos en el movimiento social que no se hubieran adquirido de otra manera. Imagínense ustedes un trabajador del siglo XIX enfrentando al capital, digamos decir, al propietario, al dueño de empresa, es decir, y que diga, establecamos una línea de negociación, o sea, que hubiese sido socialdemócrata. El tipo tenía que armarse con la bomba, porque de no haberlo hecho, nunca se llegaba a la socialdemocracia, y este es el problema central. Es decir, hay una lógica del movimiento que no puede ser prevista por el acontecimiento final. Esto es una teleología, de suponer que la historia tiene un sentido y que está perfectamente delimitado desde el comienzo. Es una posición deriva de la cientificidad, sorprendentemente, y lo que se niega es a reconocer que la historia avanza empujando las cosas, retrocediendo en algunos momentos, etc., y avanza como se puede y construyendo relaciones de fuerza. La categoría que aquí tendría que estar apareciendo es la categoría de relaciones de fuerza. Cómo a lo largo del proceso histórico las clases, los sectores, poco importa, eso viene después, construyen relaciones de fuerza, y es a través de la relación de fuerza que efectivamente se construyen avances o se garantizan o se producen retrocesos. Si la relación de fuerza es buena, hay triunfos; si la relación de fuerza es mala, hay derrotas, y esto es lo que hay que equilibrar. ¿Cómo lo puedo vincular esto a la ciencia? Esto tiene que ser analizado. Segundo elemento que me gusta incorporar a esta reflexión es que eso tiene que ver para toda la historia del siglo XIX y XX. Entonces, la Revolución Rusa fue una tragedia para los rusos. A ver si nos entendemos, salvo los primeros 2 años, que son del año 18 y 19. ¿Sí? El resto fue una tragedia para el pueblo ruso.
Sin embargo, uno podría decir, bueno, es decir, mejor no haberlo hecho, sería la conclusión lógica. Es la que, no es que la estamos teorizando ahora, eso lo teorizó Kautsky. Kautsky, el único error gravísimo de Kautsky fue haber dicho no había que hacerla porque las condiciones no están dadas. Sí, eso se lo veía. Pero de no haber hecho la Revolución Rusa, la clase obrera europea no hubiese avanzado un paso respecto a lo que avanzó, porque el beneficiario de la Revolución Rusa que metió a los rusos en la mierda más completa, al mismo tiempo es la que obligó al capitalismo a transformar sus relaciones de producción en Europa Occidental y garantizar el estado de bienestar que tuvo Europa Occidental a posteriori, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, seamos claros, porque esto ocurrió siempre. Entonces, no necesariamente el beneficiario es el propio tipo que está implicado en la acción. Y acá entra la teoría de los sujetos. Yo creo que es un argentino, sorprendentemente, el que me hizo entender, yo no estoy en su reflexión, pero creo que hay que tomar parte de su reflexión, que es la clave. Hay que entender que una parte de la construcción política responde en cómo se construyen los imaginarios sociales, que es imposible que las cosas ocurran. Y este es el aporte de Ernesto en la última cultural. Y no es casual que Ernesto Laclau en este momento coincidamos tanto en política, en muchas cosas hoy en día. ¿Y por qué? Y porque Laclau, que viene del marxismo, entendió en un momento dado que no se trata solamente de la construcción de ideales científicos, etcétera, sino de construir, ver cómo la gente utiliza ciertos discursos para construir una organización política. Este es el problema real. O cómo se identifican ciertos objetivos con una organización política. Si uno me dice por qué la gente es peronista, yo creo que va a entender 300 millones de respuestas totalmente diferentes. Yo diría que si agrupamos 4 o 5 palabras, vamos a construir el imaginario que hace que todo el mundo lo ubique, para decirlo en términos de Laclau, cómo le pone contenidos a cada uno de los significantes que están funcionando en la sociedad. Entonces, una cosa es la religión. En los países árabes parece ser la religión el elemento que mueve a la gente. En realidad es un imaginario que es captado por la gente y le da un sentido político. A mí lo que tiene que primar en mí es el análisis político del acontecimiento, no el elemento teleológico. Es otra respuesta posible. Yo puedo estudiar eso como un fenómeno de teología o puedo estudiarlo eso como un fenómeno de la política. ¿Por qué? En un momento dado, ese modo de referenciar la cosa se me transforma a mí en una herramienta de lucha. Y esto me parece que es un elemento importante. Porque ciertas grandes convocatorias se realizan de forma muy confusa y la gente le va dando sentido dentro de una organización política. Es decir, esa construcción fue la construcción real de toda la izquierda también, en el pasado, en la medida que fue una izquierda de masas. En la medida que fue una izquierda de masas. Nunca fue lo que ella decía que era un partido coherente, ideológico, era un partido que representaba el imaginario social en su conjunto y le daba sentido. Gramsci lo llamaba eso el sentido nacional de las convocatorias, a ver si me entendés bien. Cuando Gramsci decía hay una especie de adscripción nacional al problema, me parece que esa es la idea que estaba tratando de señalar. La gente adhiere porque siente ahí realizarse sus grandes objetivos, aunque no entiende exactamente de qué programa. Hay grandes construcciones imaginarias que son decisivas para la organización. Hablando de las construcciones imaginarias, tampoco quiero dejar otro elemento a señalar, que es el hecho de que así como no fue la construcción tecnológica, esto no se puede prever, habría que medir junto al problema de en qué situación se encuentra el capital financiero, en qué situación quedaron el conjunto de los llamados actores del pasado. Yo hace poco leí 2 textos, uno de hace varios años, el texto de Atilio Borón oponiéndose a Negri. Y quedé sorprendido porque yo, teóricamente, estaba muy simpaticé mucho con Negri, muchísimo. Entonces, y después agarré la teoría del imperialismo de Negri y dije, es una locura total. Esta conclusión no tiene, a mi entender no se desprende necesariamente de su análisis. Ahora, que la tendencia al capitalismo contemporáneo de capital financiero, para hacerlo en términos claros,
que al mismo tiempo la forma moderna es la forma transnacional y no la forma de la organización nacional del funcionamiento de capitales, etc. De hecho, no me parece incoherente, pero eso como una tendencia general del sistema, no como la realidad de las fuerzas sociales en cada uno de los países. Yo digo más claro, si uno empieza a hacer un análisis nacional de cuáles son las fuerzas decisivas en cada proceso económico, van a ver que la fuerza productiva sigue siendo decisiva en el orden de los países, analizado país por país. El problema es cuando uno le tiene que decir si eso marca la tendencia general o la tendencia general no está marcada por eso. Bueno, insistir, es el trabajo del Capital de Marx en el año 53, cuando la realidad descrita por Marx no condice con la realidad del mundo, marca la tendencia general del capitalismo más avanzado que existía en un solo país, mientras el resto del mundo no acompañaba ese proceso. Entonces, el error consiste en creer que Marx estaba hablando del mundo en su conjunto, o que estaba hablando de una realidad muy particular y determinada como una tendencia general que al final terminó verificándose a lo largo de un siglo y medio. Por lo menos como primera tendencia general. Es cierto que no se podía ver el mundo periférico, pero el mundo periférico no aparece en el imaginario del problema teórico más que en el momento en que este se irrumpe en ese momento. Dicho de otra manera, yo diría que hoy en día vivimos un momento filosófico en América Latina. El gran país, el gran continente que nunca perteneció a la filosofía, al punto tal que las cátedras de filosofía no dan filosofía latinoamericana porque no existe. Lo dicen los maestros, los profesores, aún los falso, igual es falso. Eso es parte de una mirada eurocéntrica. No importa, no, pero no estoy diciendo que es verdad. Lo que trato de decir es que no se enseñó. Y hasta el día de hoy, la gente que da pensamiento argentino y no filosofía argentina. Esto no es un detalle. No somos razón. No, exactamente, ya hizo el detalle. Es decir, atribuirnos racionalidad supone todo un proceso político de atribución de racionalidad. Es el hegelianismo de ultraderecha. No, yo creo, pero quiero razonar también el tema. Hegel decía una frase infame. Mira, no nos desplacemos a la filosofía y a esta hora. No, 2 minutos, porque sin interés, porque me parece que tiene que ver cómo se construye el discurso político. Es decir, cuando Hegel dice que nosotros no pertenecemos a la historia, sino que pertenecemos a la naturaleza, bueno, en este momento hemos irrumpido a la historia en forma brutal. Eso nos hace a nosotros visibles a nivel internacional y la Argentina se transforma en la metáfora de Syriza. Porque hoy somos historia, no es que fuimos historia siempre. Esto yo entiendo que... Irrumpimos ahora en la historia europea. ¿Cómo? En la historia del mundo como pensamiento universal. Porque el problema es que nosotros ahora podemos definir la universalidad de nuestro pensamiento. Para decirlo más claro. Pero porque siempre se definió desde Europa. Exacto, lo que trato de definir es eso, pero esto no estoy diciendo lo contrario. Lo que digo es, si nosotros creemos que es universal porque nosotros también formamos parte del mundo, no es así. Tiene que haber un reconocimiento del conjunto de las instituciones obreras. Europa comienza a entender que hay un problema en América Latina en el momento en que Europa entra en crisis. Porque antes de la crisis, Europa lo que buscaba son instrumentos de dominación, simplemente. Acá descubre un problema, que hay un otro que tiene que empezar a dar cuenta de este, y esto es un problema real. El otro no existía antes, lo digo más claro, es un otro como enemigo, como pura naturaleza, como pura dominación, no existía una lógica de negociación. Vos fijate que lo que la presidenta obtuvo, que es el reconocimiento internacional, la forma en que esta asociación se instala, construye un imaginario totalmente diferente de la posición de la Argentina en el mapa internacional. Que en Argentina no es particular, porque en Argentina tuvo eso en el periodo peronista también, cuando ya era reconocido el país como un país muy avanzado, pero el resto de América Latina nunca tuvo esa situación particular. Yo recomiendo un libro de un amigo que se llama Ricaurte Soler, que escribe la historia del pensamiento latinoamericano. Ricaurte Soler, panameño, que escribió una historia del pensamiento latinoamericano, se la sacó el Fondo de Cultura Económica. Periodista, además. Y lo recomiendo porque desde Belgrano, desde todos los héroes del siglo XIX hasta el XX, va reconstruyendo una evolución del pensamiento y cómo se va constituyendo. Siempre hubo la filosofía, por supuesto, nosotros no estamos fuera de la filosofía, pero ni nosotros nos reconocíamos como filósofos, a eso me refiero, sino como pensamiento político que tenemos. Estas formas, estas dificultades son las que aparecen hoy un poco resueltas. Hoy
estamos instalados, ya nos reconoce el mundo y al mismo tiempo, es decir, nos reconocemos nosotros como latinoamericanos constituyéndonos como unidad, que es el segundo principio que está excluido en general de gran parte de los análisis. No es lo mismo cuando los Estados Unidos socialistas de América Latina eran postulados por Ramos, para decirlo de cierta manera, o por cualquiera, digamos, o la idea latinoamericana, o América Latina, no sé, como el Estados Unidos, o denominado, que eran los grandes slogans de los años 70, no tenían capacidad de ser ejecutadas. Y esto es real también. Había fuerzas externas, pero al mismo tiempo dificultades internas que esto no permitía cuajar. Vos fijate la diferencia con la situación actual, donde ni siquiera los países adversos a la lógica de la actual política latinoamericana, sin embargo, están teniendo que aceptar las líneas generales que traza Argentina, Venezuela, etc. Chile y Colombia. Pero Chile y Colombia, que han acompañado todos los procesos que se exigieron de ellos, lo estaban acompañando. Esto me parece que es una tendencia totalmente nueva en la forma de configurar nuestra escena. Europa se desintegra y nosotros nos constituimos. Creo que es la doble opción que yo creo que es el elemento a destacar. Y la última cuestión que sí me interesa es el tema que se planteó acá directamente, que es el tema de Europa y las nacionalidades. Europa es en este momento el continente más retrógrado que se podemos encontrar si tomamos en cuenta el problema de la construcción de la identidad nacional o de la construcción de la ciudadanía. Más que África. Respecto a la ciudadanía, me parece que ¿Cómo está? mientras en América Latina avanzamos no solo hacia la integración latinoamericana, sino hacia una reconsideración del concepto de ciudadanía en su conjunto. Europa retrocede respecto a estas consideraciones. La primera consideración que retrocedió es el hecho siguiente. Habla de una consideración étnica de la nación como jamás se había visto en la historia anterior. Hay que ir a la Alemania del siglo XIX para encontrar semejante reflexión de que la patria es la identificación de la sangre, eso no existe más que en los países bálticos hoy en día, pero sorprendentemente también en Alemania, también en Francia, esto lo quiero aclarar, etc. Y lo que aparece bajo la forma de la etnicidad, que dice Francia es el mundo cristiano, etc. En contradicción con lo que es la Europa real, que es una Europa a 30%, a 40% de población inmigrante. Si la consideramos en esta generación, excedería casi el 40-50% si consideramos en las últimas migraciones desde el comienzo del siglo hasta la fecha. Entonces, hoy la idea de que cada ciudadanía se corresponde a un Estado multinacional, dicho de cierta manera, es exactamente lo que estableció un solo país en el mundo ahora, que es Bolivia. Fíjense que es otro país latinoamericano que establece por primera vez en su constitución que se trata de un Estado plurinacional. Y el concepto de plurinacional no entra en contradicción con la identidad nacional, que son dos problemas distintos, porque se puede ser múltiple, se puede ser unos en esta diversidad justamente de origen del pueblo. Fíjate qué diferencia que tiene esto con la construcción de nuestro Estado Nacional. En el siglo XIX, la construcción de nuestro Estado Nacional fue la negación de toda diferencia. No solo la diferencia de los extranjeros, que eran asimilados rápidamente al castellano, y con políticas racistas más que manifiestas en algunos casos, pero también la negación de los pueblos originarios que eran obligados a ser castellanizados cuando eran masacrados. Más bien no podían hablar mucho. No, porque o se los masacran, o se los literalizan de forma absoluta. Es decir, hasta ese punto, nuestro Estado Nacional, punto tal, que voy a contar una pequeña contradicción de amigos. El otro día, un compañero nuestro le hizo una entrevista a Galazo y provocativamente le propone a Galazo, le decía, podés hacérsela, pero eso es una pequeña chicana, nada más, preguntarle sobre Roca. Y efectivamente, Galazo, por razón que defendió dos libros sobre Roca, tiene que salir a defender Roca. Y al salir a defender Roca se encuentra con un berenjenal. Pero esto tiene que ver con la construcción del imaginario de la identidad nacional, se construyó por la modernización.
evitando justamente el problema de la diferencia. No es que sea un hijo de puta Porque No entiendo eso, la relación con Galazo. Galazo considera que es necesario Sí. un Estado que unificarse identifique la cultura del país a una identidad. El primer lugar. Con lo cual, toda diferencia tiene que ser extirpada. Es exactamente la Revolución Francesa en su primera etapa. Abelardo Ramos también. Abelardo Ramos. Abelardo Ramos pone a Roca como un paradigma de lo nacional. ¿Por qué? Porque el ejército no le permite establecer vínculo con Perón, porque es de la operación política. Es decir, el vínculo es, el ejército nacional es ejército nacional, a diferencia del mitrista, sigue la línea sanmartiniana y a través de San Martín, Roca, llegas a Perón, porque si no tenés un problema. Hay un hiato, hay un corte, y ese corte, que es el que intentan resolver ellos, es el corte que se veía en el siglo XIX, que hay durante un periodo no hubo ejército en Argentina, y el ejército que nació en Argentina en 1860 nació de 3 masacres, no nace de la continuidad sanmartiniana, nace de 3 genocidios. Esta es la historia real del ejército argentino. Esta es la contradicción que ellos intentan evacuar de cierta manera. Ahora, no lo cometen porque son tontos, no lo cometen porque son enemigos de los indios, por Dios, es decir, nadie piensa eso de los compañeros. Sí lo piensan porque hay todavía una idea de homogeneización del país como una tarea central en el objetivo de construir la identidad argentina. Y esto me parece que es el punto central. Hoy en día todo el mundo sabe que esto no puede ser así porque hay que reconocer la pluriculturalidad, si quieres llamarlo de otra manera, la plurinacionalidad de la palabra más fuerte. Yo también lo creo. Entonces me parece que estos temas que quedan pendientes para analizar Europa hay que incorporar esta dimensión. Es decir, una Europa que se retrae en las viejas formas reaccionarias de construcción de las identidades. Por eso cuando digo el Estado-Nación, hoy es interesante, cuando se habla de la categoría puede considerarse como totalmente superada, es necesario de reconstruir, que lo estoy usando en la página que estoy publicando, la idea de que hay que volver a reconstruir una nación, pero hay nación en el sentido de un Estado. No la estoy usando en el sentido de un nacionalismo, la estoy usando en el sentido fuerte del concepto de un Estado capaz de regular relaciones sociales y capaz de aportar lo que le está faltando a los sectores populares en Argentina. Entonces, esa reconstrucción del Estado hoy en día pasa por pautas absolutamente multiculturales, multinacionales. ¿Y eso nos lleva a la desintegración del Estado? No, al contrario, lleva a los procesos de integración de nuevo tipo. Primero, pienso en Cataluña, por ejemplo. Pienso en Cataluña. Pero Cataluña tiene el problema que le pone el mercado europeo. Yo te doy un ejemplo gráfico. Si España, en lugar de querer arrastrarla a la crisis general que tienen todos, ¿sí?, les dice a Cataluña que van a encontrar una modalidad que permite integrar la economía de ellos, una forma racional, no que le tengan que pagar a España gran parte de la crisis, que es exactamente lo que está en el debate, siendo que ellos solos pueden negociar con Europa de otra manera. Esta es la idea central. Entonces, si ellos van a negociar, si ellos pueden negociar solos con Europa y Europa acepta, pues, por mucho que España resista, se rompe y ellos van a integrarse solos. Quiero decir que en Europa ya existe una cosa que se llama la coaligación de las provincias ricas. Cataluña, junto con una provincia italiana que es del norte, no me acuerdo cuál. Lombardía. De la zona de Lombardía, sí. Y después 4 o 5 regiones del resto de Europa, regiones, ya tienen una liga propia de los efectos de presionar sobre Europa desde su propio sistema de intereses. A eso está apostando ellos. Considerando que el Estado Nacional quedó a media realización, o sea que el Estado español solo es nacional así, a medias, esto puede efectivamente llevar a la desintegración. Pero digo que es una reflexión importante a sumar a este quilombo general. Y en detalle, porque yo lo que quiero decir es esto, yo creo que el desafío hoy en día es que no se puede entender la crisis como una mera crisis de un pequeño paradigma circunstancial. Yo hablé varias veces de una crisis civilizatoria. Estamos ante una crisis de civilización. Todos los paradigmas que venían arrastrándose desde el Renacimiento a la fecha, miren a dónde me remonto, del Renacimiento a la fecha, hoy están cuestionados. Los modelos científicos están cuestionados, el sistema legal está totalmente cuestionado. ¿Qué es la familia? El concepto de familia que parecía tan claro y definido para nosotros desde Roma hasta la fecha está cuestionado. Entonces, hoy en día estamos en una revisión completa de los procesos y también del proceso político.
¿Puedo contestar entonces? No, espera, que yo te estoy hablando acá. Perdón. No creí que era el último. Introducciones para que hable. No, yo creo que la mejor definición de Roland Carita, que de acá se habló, la dio Guillermo, cuando ella se levanta, se toma una taza de plusvalía y a la tarde refuerza con una taza de ganancia. Con eso, porque era el inventor de que si no andaba mal porque no había leído el Capital. Bueno, ¿no? Él lo había leído pero estaba sobrepasado. Y la reflexión de los ingenieros la cuestión de Marx fue el inventor de la Revolución Mundial, el concepto de está en el manifiesto, no busquemos en el Capital, está en el manifiesto, una revolución mundial de clase, una guerra mundial de clase. Y Marx Ferro, el historiador francés, que es un fenómeno, yo te recomiendo, espero que algún día lo leas. Bueno, pues perdóname, pero ahora viene la segunda parte, inducirte para que lo leas. Habla de la falacia de la Revolución Mundial, que el inventó Lenin, pero basada en toda la Revolución Rusa, no en pequeñas cosas. Pero la idea es que eso se entendía todo el entusiasmo de los muchachos, los bolcheviques creían que se bolchevizaba el mundo. Bueno, esta historia quedó bastante clara, no se bolchevizó, vino el nazismo, vino la Segunda Guerra, bueno, y vino el stalinismo, todo lo que significó todas estas versiones. Digo, porque yo creo que, y en relación al análisis de Roberto, me parece que Roberto, todo el cuerpo del análisis es bueno, pero se limitó el propio Roberto, no sé por qué yo hablé de tiempo, pero vos te impusiste en el tiempo, y aparte cuando llegué yo creía que era una reunión clásica del socialismo, estaba hablando de Bernstein, de Kautsky, yo digo esto, pero en la reproducción yo no lo inventé eso. Yo trato de olvidarme un poco de eso, dejarlo allá. Tuve 45 a 50 años de vida hablando, iniciando así esos debates. Entonces me parece como los peronistas cuando hablan del 45. Porque cuando vino el general, y entre 43 y 45 se definió la historia, el lobo y toda la historia, y ya esto no queda nada. Entonces digo, pará, un poco pará. La otra parte está bien, se ameritó un debate fenomenal, como bien dijeron acá, de los mejores debates que tuvimos acá, y sobre todo no lo hicimos de táctica, no fue un debate pragmático, sino un debate de concepciones. Es una especie de debate cultural e histórico, me parece fenomenal, yo reivindico eso. Entonces digo, es una intervención de 7 puntos, pero yo sé que Roberto tomará 9 o 10 puntos. El otro día nos falta la última parte, pero digamos, después cuando está